Hola amigos, hola a todos. Hago este pequeño video porque me gustaría hablar sobre un tema que es muy interesante y contestar al mismo tiempo la pregunta de uno de los compañeros que mira mis vídeos en YouTube, en Instagram y donde los pongo. La pregunta era sobre cómo conservar la energía sexual y cómo poder transformar la energía sexual en energía kundalini. Entonces, cómo revertir el flujo desde arriba abajo y de abajo arriba. Y el compañero me hablaba sobre el tema que aunque hace mucha práctica, hace muchas kriyas, mucha asana, pranayama y lo que sea, aplicando todas las herramientas de una forma correcta en su práctica personal, siempre resulta un deseo muy fuerte después de que esa energía se acumula. Y entonces la mejor manera de sacar esa acumulación dentro de uno mismo es a través del acto sexual o a través de la masturbación o lo que sea. Os digo eso porque es muy importante entender una cosa. Todas esas cosas no pasan con fuerza. Es que tenéis que entender eso muy claro. Hay muchas técnicas en el yoga, hay muchas prácticas y claro, la idea de esas técnicas es sublimar la energía, elevar la energía desde las chakras base hacia más y más arriba. Entonces, también es una transformación interna, una transformación de la conciencia, un expandir de la conciencia en todo ese trabajo que hacemos. De todos modos, aunque se habla mucho, por ejemplo, de la práctica de Brahmacharya, mucha gente lo entiende un poco diferente y lo entiende de una forma errónea. Hay varias prácticas o varios modos de entender la práctica. Es un modo de entender la práctica que es para los que son ascéticos, para los que practican abstinencias de todas formas. Y hay un otro camino que es para la gente que es una gente normal, que tiene una vida normal, que tiene una familia y tal. Entonces, entre una y otra hay muchas diferencias. Primero, hay que entender de una forma distinta cómo utilizar esas herramientas. Si tú vives en la sociedad, si tú vives en una ciudad, si tienes una vida normal, una alimentación normal, si tienes deseos normales, si tienes samskaras y vasanas, condicionamientos pasadas y presentes que no has trabajado aún, tratar de trabajar con esas cosas, con sublimar la energía y elevar la energía kundalini por tus chakras, será un poco difícil. Entonces hay que tomar todo ese camino en equilibrio y con aceptación y también con claridad. Tienes que entender que algunas cosas son naturales y otras no. Y el camino del yoga no se puede forzar. Las crías no se pueden forzar. Todas las prácticas que hacemos ahí no se pueden forzar. Y si lo vais a querer forzar, vais a acabar mal. Vais a acabar en otras cosas y no en el yoga. El yoga es sobre el equilibrio. El yoga es equilibrio total. Equilibrio total en el plan físico, energético, mental, espiritual. El yoga es unión del espíritu, mente y cuerpo. Entonces no se puede forzar nada en el yoga. En el yoga tenemos que estar siempre en equilibrio. En un lenguaje más especializado, ese estado se podía llamar sattva, equilibrio perfecto. Entonces, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, aplicar una práctica, hacer una práctica y forzarla? Pues no se puede. Igual, por ejemplo, con el sublimar la energía sexual. Hay dos energías o dos condicionamientos dentro de nosotros mismos que son enraizadas ahí, son en nuestras genes y nunca se van a poder borrar. Es la sobrevivencia y es la procreación. Esos dos siempre estarán ahí, son parte de nosotros y no se pueden borrar. Entonces, tratar de no hacer sexo o tratar de cerrar esa etapa de la vida con fuerza será como tratar de parar un río como el Nilo, por ejemplo, como el Ganges, tratar de pararlo con las manos, será imposible. Y al final vas a acabar muerto, ¿no? El agua va a pasar por ti y le va a dar igual. Entonces, ese tremendo flujo de energía está siempre ahí y va a correr siempre en la misma dirección. Nosotros no nos podemos oponer a eso. Es imposible. Es lo mismo con comer, ¿no? Hay mucha gente que se fuerza a tener una dieta vegetariana o vegana, se fuerza. ¿Y cómo acaba? Que después de unos 10, 15, 20 años come de repente mucha carne y entra en el opuesto aún más que antes. ¿Por qué? Porque se han frustrado mucho tiempo y toda esa frustración se ha acumulado hasta un punto y después cuando
no se ha podido acumular más, ¡pum!, se ha abierto. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, ¿no? En el caso de unos, mucha abstinencia ha hecho que la persona se ha transformado en un obsesivo sexual. O para otros, uno que se ha abstenido mucho tiempo de comer cosas se ha transformado en un glutono o en un anoréxico, ¿no? Entonces, amigos, dejad de forzar el camino en la práctica. Tenéis que entender que todo tiene su momento, todo tiene su dirección, todo tiene su razón. Si queréis tener éxito en la práctica, tenéis que dejar la naturaleza que hace su trabajo. Si aún tenéis que experimentar como ser, si habéis venido en esa vida para experimentar algo en específico, vais a tener que experimentar eso. Si has venido en esa vida para experimentar el sexo y su poder en todas sus formas, vais a tener que pasar por eso, aunque la mente os dice, no, yo quiero ser un yogi liberado. La mente siempre se engaña. El ser siempre tiene razón. Buscar dentro de vuestro corazón, buscar en vuestro ser, vuestro camino. Y si tenéis algunas samskaras que tenéis que quemar, pues quemadlas. Eso no significa de no practicar, pero utilizar la práctica con discernimiento y no castigaros en hacer cosas con fuerza, porque no vais a tener éxito. ¿Entendéis? Espero que sí. Entonces, ¿qué significa el brahmacharya? Que es una de las llamas. El brahmacharya no significa abstenerse a hacer sexo. El brahmacharya significa abstener a hacer sexo si eres un renunciante o un monje. La vida del monje no es para todos, la vida del monje es para algunos de nosotros, igual que ser policía es para otros, que ser militar es para otros, que ser yogi es para otros, que ser economista es para otros. Cada uno tiene su camino, y eso no significa que un camino es mejor que otro, no significa que el camino del monje es mejor que el camino del panadero. Tal vez un panadero es necesario en un cierto momento, en un cierto punto del mundo para hacer pan. Y tal vez mucha gente va a aprovechar de eso y le va a ser agradecido, igual que un monje va a ser necesitado en un cierto momento. ¿Entendéis? Entonces, si hemos venido aquí con un dharma, pues hay que seguir ese dharma. Y si aún hay condicionamientos que no nos deja de vivir la vida del renunciante plenamente, pues hay que borrar esos condicionamientos. ¿Cómo? Vivirlas, entenderlas y después dejarlos que se van. Si yo aún necesito disfrutar del sexo, si aún tengo ahí algo, pues tengo que utilizar eso, tengo que cumplirlo hasta el final, y después, una vez que he cumplido eso, después no me va a interesar más y puedo seguir adelante. Vosotros podéis entrar en un estado de renunciante, o cualquier persona puede entrar en un estado de renunciante cuando se ha quemado cualquier samskara que le está impidiendo hacer eso. Si yo quiero estar vegetariano o vegano, puedo hacerlo con fuerza. ¿Y qué va a pasar? Lo que pasa hoy en el mundo del veganismo, hay muchos frustrados ahí que puntan dedos hacia los que comen carne y dicen que son unos no sé, locos, y que no tiene que ser así, que tenemos que tener respeto para los animales y tal. Pues quiero deciros algo, las plantas también son seres vivos y merecen nuestro respeto. Entonces, cualquier ser vivo es igual enfrente del Creador, igual que es una planta, un humano o un animal. Todos somos iguales. Entonces, para estar en lo que hablaba antes, en el momento que uno quema algunas de sus samskaras, algunos de los condicionamientos, puede ser que a un cierto momento, de una forma natural, tú no vas a querer comer más carne. Simplemente, sin ningún, sin tener una razón. No porque quiero hacerme vegano, no, sino simplemente ya no quiero más. Punto. Y dejo de comer carne. Y es sin esfuerzo, sin esfuerzo. Igual con el sexo, puede ser que a un punto ya sientes que no lo necesitas más. Por ejemplo, los que habéis experimentado con el ayuno, habéis visto que hacer mucho ayuno, cuando uno hace eso, es que no sientes el deseo de reproducirte. Cuando uno hace esas mortificaciones, cuando uno hace todas esas prácticas intensas, no se necesita la procreación, porque haces otra cosa, el cuerpo está en otra cosa.
Pero también eso no tienes que forzarlo porque vas a acabar desvanecerte, desaparecer de esa vida. Entonces, hay gente que simplemente no necesita más el deseo de procrear, de hacer sexo, y se transforma de una forma natural en un renunciante, toma ese camino de una forma natural. Hay gente que de una forma natural ya no siente de comer más y se transforma de forma natural en una persona que vive del prana. Pero esos caminos no son para todos. Hay algunos que los hacen y los hacen con éxito, pero no todo el mundo. Hay que entender eso. Entonces, mi consejo, tomad esas prácticas con calma, con paciencia y hacer lo que es posible. Y tratar de no imponeros tonterías y cosas que habéis leído en varios libros o que alguna persona os ha contado. Porque primero vosotros no conocéis la vida de esa persona y es posible que esa persona os engaña. O no, no lo sé. Lo que es posible es que lo único que uno conoce es la vida de uno mismo. Tú tienes conocimiento sobre ti y sobre tu vida. Posiblemente que no tienes ni el conocimiento de eso. Entonces, en lugar de forzaros en hacer cosas, mejor de vivir la vida esa plenamente. Porque ¿cómo quieres vivir una eternidad? ¿O cómo quieres unirte con el todo, con la creación, si tú no disfrutas de esa vida, que es parte de la creación? ¿Cómo quieres tú disfrutar de algo que es más inmenso que algún momento en esa vida tú te has podido imaginar? ¿Cómo quieres disfrutar de esa energía tremenda que es ese amor sin límites? ¿Qué es esa energía? Cuando tú no puedes encontrar un poquito de amor para ti mismo y te das caña todos los días, absteniéndote de disfrutar un poco de los placeres de la vida. Amigos, mi consejo al final es: disfruta de la vida porque estamos aquí para cumplir una misión. Y en el momento que vais a sentir un fuerte deseo para tomar un camino, tómalo, pero tómalo poco a poco, sin prisa, y vais a tener éxito. Tratad de tener discernimiento claro. Tratad de salir de la ignorancia y entender las herramientas que utilizamos en el yoga. Y con eso os doy un gran abrazo y espero que os ayude todo lo que os he contado hoy. Un abrazo, me voy a correr. Chao.